¿Sabes? ¿Cuántos sabemos que la misericordia de Él es nueva cada mañana de generación en generación? Dice que por siempre, ¿verdad? Para siempre su fidelidad para con nosotros. Y qué importante es mantenernos fieles. Hay dos maneras. Dice la palabra de Yahweh que Él se muestra fiel siempre para con nosotros, en que no importa que, no quiero malinterpretar esto, pero no importa qué es aquello que tú y yo hagamos, cuál sea nuestra falta delante de Él. Y eso no es una ocasión para podernos excusar, ¿verdad? Para poder decir, bueno, no importa, puedo vivir mi vida como yo quiera y no importa, y siempre, para siempre su fidelidad. No, la palabra nos enseña que debemos de conducirnos en nueva vida como dice la palabra en Corintios, dice la palabra que ahora para que andemos y caminemos en novedad de vida, y dice la palabra que de modo que todo aquel que le ha recibido y le ha aceptado en su vida, en su corazón, ahora viene a ser una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. En ese momento en el que tú y yo venimos a tener un arrepentimiento, un teshuvah, un retorno genuinamente delante de los caminos de Yahweh, dice la palabra, que es como si hubiera un par de aguas en ese momento. De ahí no importa cuál haya sido nuestro pasado, nuestra vida pasada, nuestras acciones, nuestra conducta, pero en ese momento donde tú y yo hacemos esa confesión de fe y la recibimos en nuestras vidas y en nuestros corazones, dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas de ahí para adelante. O sea que hay un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay un propósito para nuestras vidas. Y dice la palabra que para siempre es su fidelidad de generación en generación. Él siempre se muestra fiel para con nosotros. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea que también tú y yo nos mostremos fieles a Él en todo tiempo. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Nos enseña, nos instruye, nos orienta cómo poder ser. Vamos a las escrituras, a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el capítulo 3, del versículo 23. Deuteronomio 3, versículo 23 dice: También en aquel tiempo yo supliqué delante de Yahweh diciendo: Oh Yahweh Elohim, te suplico a ti, que comenzaste a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa y tu brazo alzado, porque ¿qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda realizar las obras y milagros como tú los haces, o como tú? Digo, vamos a orar ahí donde estamos, vamos a poner nuestras manos ahí en nuestros corazones por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ayúdanos que al estudiar, Padre, tu palabra en esta tarde de Shabbat, sea tu mismo Ruach, Padre, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque ¿qué Elohim hay como tú, amo de obras poderosas? Y cosas semejantes, Padre, a las que tú puedes hacer, no lo hay, Padre, en esta tierra. Porque solamente tú eres Elohim de Elohimes y Señor de señores. Padre, no hay nadie como tú y no hay nadie que pueda realizar las obras como tú las haces, Padre. Aquel que puede dar vida, aliento y soplo de vida al hombre y al ser humano para que viva. ¿Quién como tú, amo de obras poderosas, que pueda dar tu palabra y tu enseñanza para cambiar la vida y el corazón del hombre, de aquel que le escucha y le recibe en su corazón? Padre, ayúdanos a que tu palabra pueda ser plantada en nuestros corazones y que tu misma palabra pueda traer vida a cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Mira lo que continúa diciendo. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24 dice: Oh Yahweh, te suplico, así que comenzaste a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa y tu brazo alzado, porque ¿qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que puede realizar obras y milagros como los tuyos? Permite ahora que pueda cruzar y ver la buena tierra que se encuentra al otro lado del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, porque a causa de ustedes Yahweh se enojó conmigo y no escuchó, sino que Yahweh me dijo: es suficiente, no hables más delante de mí de este asunto. Sube a la cumbre y alza tus ojos al oriente, al occidente, al norte y al sur, y contemplen tus propios ojos, pues tu corazón es de Jordán.
pero comisiona a Josué, infúndele ánimo, fortalécelo, pues él va a cruzar al frente del pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás. Entonces nos quedamos en el valle de Bet Peor. Dice, eso eran las palabras de Moisés. Precisamente cuando Moisés estaba a punto de partir, o el tiempo de Moisés estaba a punto de terminar, y ya no podría continuar a Moisés más adelante, Yahweh habla esta palabra y Moisés dice, permíteme llegar hasta el otro lado del Jordán. Y Yahweh habla a Moisés y le dice, Moisés, dice, sube a la cumbre de este monte, dice, pero tus ojos mirarán y contemplarán lo hermoso de esta tierra, dice, pero tú no entrarás ahí. Y vemos que una de las consecuencias por las cuales Moisés no pudo entrar y poseer esa tierra prometida que había prometido de años atrás, de generación a años atrás, fue precisamente porque hubo un momento en el que Moisés no glorificó a Yahweh como Yahweh había permitido cuando hablara a la peña. Una de las cosas que Moisés había hecho, no había hablado a la peña, sino que había golpeado a la peña. Y dice Yahweh, ya no hables más de este asunto, sino ahora Josué, tu siervo, dice, irá delante de este pueblo, dice, y él los introducirá y llevará a esta buena tierra, dice, para que la posean y tomen posesión de ella. Una de las cosas que el pueblo no pudo entrar ni poseer esa tierra fue precisamente porque había un corazón en ellos que no les permitió poder entrar. Dice la palabra de Yahweh que tuvo que nacer una nueva generación. Y esa nueva generación es la que iba a entrar por medio de las manos de Josué, no la generación que había muerto en el desierto. Yahweh permitió que todo este pueblo pereciera en el desierto porque a causa de su desobediencia. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que cuando los principios o los mandamientos de Yahweh son quebrantados, o nos desviamos de sus planes, de sus propósitos que Él tiene establecido en la palabra, en ese momento hay un juicio sobre nuestras vidas que automáticamente viene y entra en vigor. No porque Yahweh lo permita, sino porque la misma palabra de Yahweh ya está establecida en los cielos eternamente y perpetuamente, dice la palabra, y es por siempre su palabra. Dice que este libro de los Salmos dice que dice su palabra, está escrita en los cielos para siempre. Lo que Él ya decretó y ya está establecido. Y Él no lo puede revocar, no puede cambiar lo que Él ha establecido y ha ordenado. Y en el momento que este pueblo se desvía, este era un pueblo que no tenía ni mandamientos, ni enseñanza, ni instrucción en su vida, en su corazón. Había sido un pueblo que por mucho tiempo había permanecido en esclavitud por 430 años. Después de 430 años salen por mano poderosa a Yahweh como su libertador por medio de las manos de Moisés. Sale este pueblo al desierto, habitan por 40 años en el desierto. En el desierto Yahweh les da las ordenanzas, las instrucciones. Y qué triste muchas veces es escuchar muchas veces a los predicadores o aquella persona que expone o enseña la palabra y decir que los mandamientos ya no son vigentes para nuestras vidas. El propósito para que este pueblo pudiera ser una generación diferente fue precisamente los mandamientos y la enseñanza que Yahweh estaba dando a su pueblo. Era para que ahora el pueblo pudiera cargar una imagen diferente a la que ellos cargaban. Cuando tú y yo venimos del sistema de este mundo, tú y yo cargamos sobre nuestras vidas, o hay un largo bagaje que tú y yo cargamos, cada uno de nosotros, que es tan pesado que no refleja la imagen y la semejanza de nuestro Creador. ¿Cuántos lo entendemos? No tenemos las características. Cuando venimos del mundo, o cuando tú y yo venimos a entregar nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, nuestras vidas eran muy diferentes a lo que ahora es. Para muchos de nosotros. Para algunos tal vez no tanto, para otros tal vez más, o para otros tal vez mucho más. Porque había tantas cosas en nuestras vidas que teníamos que despojarnos de ellas, que no dábamos la imagen correcta de nuestro Creador. Pero ahora cuando tú y yo venimos y nos acercamos a Él, a su palabra, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser diferente y empezamos a dar testimonio de quien mora y vive a través de nosotros. Ya no somos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino que ahora Yahshua vive en mí. Eso es lo que ahora empezamos a reflejar cuando venimos delante de Él. Y nuestras vidas son cambiadas. Y Yahweh dice a Moisés, dice, habla a Josué, dice, infúndele aliento. ¿Sabes que con esto lo que Moisés o Josué estaba a punto de hacer no era cosa sencilla? Era tener que cargar sobre sus lomos
a un pueblo, toda una generación, a toda una nación, echársela sobre sus lomos y él ser el guía de aquella nación. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Es fácil ser padres? No lo es. Se necesita de mucho y más de que tú y yo somos los responsables de ser aquellos que abrimos camino para la vida de nuestros hijos, para que en el conducir de nosotros, de nuestro caminar, la vida de ellos pueda ser diferente. No es fácil, es tener que cambiar. Josué lo dijo de esta manera: porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. Él no dijo porque mi casa y yo serviremos a Yahweh. ¿Por dónde empieza el compromiso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: empieza contigo, con nosotros. Si queremos que las cosas en la casa sean diferentes, ¿por dónde tienen que empezar las cosas? Por mí. Porque en mi cambio, en mi transformación, está la transformación de mi casa y de mi familia. Yahshua lo dijo: antes de quitar la paja de tu hermano, quita la viga que tienes en tu propio ojo. Yo no puedo cambiar y transformar la vida de nadie hasta que mi propia vida no sea cambiada y no sea transformada. Entonces las cosas serán diferentes. Primero el cambio tiene que comenzar y empezar ¿por dónde? Por nosotros. Eso es una realidad y no puede ser cambiada. Y lo que Josué estaba a punto de hacer no era cosa diferente. Es lo mismo que tú y yo enfrentamos en el día de hoy. Al día. Porque ahora Moisés iba a ser, Josué iba a ser el punto de enfoque. ¿Quién lo era antes? Moisés. Ahora, ¿quién iba a ser todo el enfoque? ¿Sobre quién iban a estar todas las miradas? Sobre Josué. Y Josué tenía que conducir el pueblo. Y Josué tenía, dice, lo único que Moisés le ordenó a Josué, le dijo, cuando tú y yo vemos los primeros capítulos de Josué capítulo 1, vamos a Josué rápidamente, Josué capítulo 1, frase muy célebre que muchos de nosotros ya conocemos. Dice: después de haber muerto Moisés, siervo de Yahweh, Yahweh dijo a Josué, hijo de Nun, dice, asistente de Moisés: Moisés mi siervo ha muerto, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo el lugar que pise la planta de tu pie será tuya. Dice: así como le dije a Moisés, desde el desierto hasta el monte del Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos del mar grande, hacia el oriente serán tus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Esfuérzate. Subraya esta palabra si tú quieres. Esfuérzate. Di conmigo: hay que esforzarnos. Dice: esfuérzate y sé muy valiente. Dice: porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Solo esfuérzate nuevamente. Solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, dice, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día, dice, meditarás en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. ¿Cuántos queremos prosperar y que nos vaya bien? La prosperidad y el éxito de nuestras vidas no es cuestión de suerte. No es cuestión de estar esperando y decir: si la vida me favorece, todas las cosas me van a ir bien y de la noche a la mañana voy a ser prosperado y todo lo que haga me saldrá bien. O no es porque si me levanté con el pie izquierdo el día de hoy. Mucha gente tiene ese pensamiento. Ay, es que me levanté de malas. No, no hay de malas. Delante de Él no hay si nos levantamos de malas. Todo es cuestión del favor de Él. Si está el favor de Él sobre nosotros o no lo está. ¿Cuántos entendemos eso? No es que me levanté de malas y este día me va a ir bien, y porque me pasó algo en este día, todo el día va a ser de esta manera. No, ¿sabes que se necesita valentía? Lo que Yahweh estaba hablando a Josué, le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para que hagas prosperar tu camino y en todo lo que hagas te vaya bien. Es lo mismo que tú y yo vivimos hoy en día. Tú y yo somos llamados a vivir en contra de la corriente de este mundo.
Si no vamos en contra de la corriente de este mundo, la corriente de este mundo nos va a llevar y nos vamos a perder junto con la corriente de este mundo, con los principios y con las cosas que este mundo tiene. Eso es una realidad. Y sabes que para ser hacedores de la palabra de Yahweh se necesita ser valientes. Se necesita de valentía. Y te digo por qué se necesita de valentía. Porque podemos conocer y saber la palabra de Yahweh, pero tarde o temprano llegará un momento de nuestras vidas, o de muchos, y no estoy generalizando, pero en muchos o en el corazón de muchos, se va a llegar en el momento en el que, de un vacilamiento en el sí, ¿hago o no hago la palabra de Yahweh? ¿Obedezco o no obedezco la palabra de Yahweh? Son encrucijadas que están delante de nosotros, queramos o no, y es parte de la vida. Es el simplemente hecho de muchas veces llegar en contra de la casa y decir, bueno, hablo la verdad en mi casa, arreglo las cosas en mi casa, o las dejo así como están. ¿Qué deberíamos de hacer? Tarde o temprano llega ese momento en nosotros. O cambiamos las cosas o dejamos que las cosas sigan igual. Y hacemos que la vista, ¿cómo dicen por ahí? Nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y hacemos aparentar que no está nada. ¿Y cómo va? Todo bien. Y todo caos en la casa. Todo desordenado, todo revuelto, sin pies ni cabeza, como podrían decir muchos. No tienen ninguna paz. ¿Y qué es lo que se necesita? Ser valientes. O arreglamos las cosas en nuestras casas o no las arreglamos. O las dejamos así y no hacemos nada y hacemos como si nada pasara y que todo siga igual. Se necesita de valentía. Se necesita de ponerse firme. Yeshua lo dijo de esta manera, dice, porque no he venido a traer paz. Dice, si no he venido a traer contienda, a poner a la nuera contra la suegra, a este contra el el hijo contra el padre, contra la madre. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que se tienen que arreglar desde dentro del fondo del seno del hogar, que tienen que ser cambiados para que todo el hogar pueda ser cambiado y ese hogar pueda aportar y ser luz en medio de las tinieblas. Y para que ese hogar o que esa familia pueda ser bendecida y le vaya bien en todo lo que haga. Pero muchas veces es mejor quedarnos callados, no decir nada, y mejor no digo nada a mi hijo, no digo nada a mi hijo, para llevar todos la fiesta en paz y así tener paz. No, eso no es lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, he venido a traer espada, a poner el uno contra el otro. Y uno dice, ¿y cómo Yeshua va a venir a hacer eso? ¿O Jesús va a venir a hacer eso? Sí. Porque cuando una verdad es expuesta, es hablada y es revelada, la verdad, como luego dicen, no peca, pero incomoda. Cuando más tú y yo nos acercamos a la luz que es Él, la luz expone nuestras imperfecciones, nuestros defectos y lo que tú y yo somos. Y entre más queremos caminar apegados a Él, entre más nos acercamos, nos daremos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar, que necesitamos que dejar, o que tiene que haber un cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque son imperfecciones ordinarias que no las mirábamos, pero que conforme más nos acercamos a la luz, ¿qué pasa? Puedes mirar que ya está un ejemplo muy simple. ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo antes de venirse? Muchos. Tal vez todos. ¿Y cuántos de ustedes a veces o de nosotros queremos una luz más brillante? Porque a veces tenemos una luz que no está muy así, muy amarilla, muy opaca, y no falta la mujer o la esposa que diga, ¿y para qué pusiste esa luz? Si ni alusa nada, si ni se puede ver nada, mejor me hubieras dejado la otra que estaba. O en la cocina no puedo ver, necesito una luz que esté bien brillante para poder ver lo que estoy haciendo. Porque con la luz, entre más brillante y más alumbra la luz, más podemos mirar las cosas que estamos haciendo o los errores y las imperfecciones. Y entre más alumbra la luz, te das cuenta, y aquí está manchado esto, y aquí se mira esto otro, y aquí se mira esto otro. Porque así es lo mismo. Cuando más tú y yo nos acercamos a la luz que es Él, más vamos mirando nuestros errores y nuestras imperfecciones. Pero entre más decidimos alejarnos
y no acercarnos tanto a Él, nunca miraremos nuestras fallas, nuestros errores, y nuestra vida nunca será cambiada y nunca será transformada. Porque no permitimos que sea la luz la que entre en cada uno de nosotros para que esa luz pueda cambiarnos y transformarnos. Simplemente se necesita un poco de luz para que las tinieblas puedan ser dispersadas. Donde no hay luz, hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Eso es una realidad. Por más oscuro que puede estar un cuarto o una habitación, hace simplemente un pequeño luz de algo, de algún celular, de alguna pequeña luz o algo que pueda brillar para que pueda alumbrar el cuarto. Así es. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, nuestras vidas empiezan a ser cambiadas, empiezan a ser transformadas, empiezan a ser moldeadas. Y somos llamados a caminar en contra de la corriente de este mundo. Por eso Yahweh enfatizó siempre a Josué y le dijo: Josué, esfuérzate. Si no hubiera sido fácil, si fuera cosa fácil, Yahweh no hubiera hablado a Josué y le hubiera dicho: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. 2 veces y le dijo: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Porque es siempre pararnos, ir en contra de la corriente de este mundo. Es muchas veces romper nuestros principios, nuestros valores para establecer los de Yahweh mismo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: somos llamados a vivir diferente. No conforme a este mundo, sino conforme a su palabra. Amén. Mira lo que continúa diciendo, dice: ahora pues, Israel, presten atención, Deuteronomio capítulo 4. Ahora, Israel, presten atención a la ley y a los estatutos que hoy les enseño, a fin de que los pongan por obra para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Yahweh su Elohim, sus padres, les ha entregado. No añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada de él, sino que guardarán el mandamiento de Yahweh su Elohim, el cual yo les he ordenado. Sus ojos han visto, fíjate lo que la palabra dice: no añadirán ni no cambiarán nada. Lo que está aquí, así lo guardamos. Respecto a sus mandamientos, ordenanza, todo lo que Él instituyó. ¿Cuántos mandamientos hay? 600, podríamos decir que hay 613 mitzvot, mandamientos, de los cuales de esos 613, ya lo hemos hablado antes, muchos están vigentes el día de hoy, muchos de ellos ya no lo están, por el tipo de gobierno democrático, teocrático, ya es muy diferente. Ahora, antes, en los tiempos antiguos, quien gobernaba y nos regíamos bajo las ordenanzas de Yahweh, era bajo lo que Yahweh había establecido en la palabra, no por los gobiernos que ahora hoy en día tú y yo tenemos. Quien era juez sobre todo el pueblo, ¿quién era? Yahweh. Yahweh mismo juzgaba. Una de las cosas que ya no están vigentes, muy simple, un mandamiento dice: porque el hijo, dice, que no obedezca a su padre o a su madre, dice, el padre y la madre lo sacarán afuera del campamento y toda la congregación lo apedreará y morirá. Dice: así erradicarás el mal sobre tu casa. No lo puedes hacer. Al momento que lo saques, ahora muchas veces no puedes ni tocar al hijo porque ya te demandan. Vives en un gobierno diferente. Ya no aplica si tú quieres, pero lo que es el principio todavía queda vigente. Vamos a llamarlo de esta: acciones drásticas, medidas drásticas. Conforme sea el comportamiento del hijo, de esa manera será el castigo o la acción que papá o mamá tomará. Amén. Ya no lo puedes sacar, pero sí hay un cambio de conducta. Las cosas son diferentes. Ya no hay que venir delante del templo con sacrificios de machos cabríos y de diferentes cosas, porque el templo fue destruido. Ahora tú y yo somos el templo de Elohim. El templo está siendo preparado, la reconstrucción del tercer templo se está hablando para la reconstrucción y mucho de ello. No quiero entrar en detalles de ello, pero se habla de la preparación. Ya no está el templo, ya no vienen los sacrificios. Ya no está el templo, no se vienen por medio de los sacrificios, porque ahora hubo un sustituto por los pecados de todo el pueblo. Antes era la sangre de machos cabríos, ahora el sustituto perfecto fue lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora el Cordero
sustituto, si tú quieres, que vino a ser para el perdón de nuestros pecados, fue la sangre de Yeshua. Por eso ya no hay que traer sacrificios. Por el sacrificio que Él hizo, ya no tenemos que venir cargando con, imagínate todos entrando aquí con un macho cabrío y con un animal y dijeran, y simplemente nada más saber la vida de tu hermano, entre más grande estuviera el carnero, pues de esa cantidad sabe el pecado. Porque eso era, y lo puedes leer también en Malaquías. El pueblo presentaba sacrificios y presentaba las ofrendas delante de él, pero lo que el pueblo en el libro de Malaquías hacía era que presentaba, se quedaba con lo mejor y daba lo peor a Yahweh. Lo del diezmo de los carneros, de las ofrendas, de todo ello. Y lo puedes mirar. Dice que el pueblo tenía, vamos a compararlo de esa manera, tenía el becerro más gordo, el más gordito, el más bonito, más robusto, si tú quieres. Y tenía el otro más viejito, ya más usado, más traqueteado, podríamos decir, más tuerto, ya no miraba bien, flaco, si tú quieres. Y el pueblo dice, bueno, voy a presentar mi ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda que presentaban? Presentaban de lo peor que tenían y se quedaban con lo mejor. Y Yahweh dice, miren que me han robado en mis diezmos y mis ofrendas. Y el pueblo dice, pues ¿en qué? Por eso dice, ¿en qué te hemos robado? Pues si te estamos entregando lo que te pertenece. Pero ¿qué es lo que el pueblo hacía? Se quedaba con lo mejor. Y lo mejor es ¿para quién? Para Él. Di conmigo, lo mejor de nuestras vidas es para Él. Tu vida y mi vida son llamadas para poderle servir como sacrificio y ofrenda de sacrificio delante de Él todos los días de nuestra vida. Nuestros cuerpos no son nuestros, son prestados. Tanto que tú y yo cuidamos este cuerpo, dice la palabra, dice que este cuerpo, dice que con el paso de los años, dice va decayendo, se va deteriorando. Y ahí es donde empieza a decir, bueno, ya los 20 ya no empiezan a ser igual que los 30. Ni los 30 igual que los 40, ya los 40 ya pesa más. Y ya mejor párele, pastor, ya. Y así vamos. Porque el cuerpo se va deteriorando, queramos o no, se va decayendo. Ahora el dolor de espalda o el dolor de brazos que nunca lo teníamos y que pensamos que nunca a nosotros nos iba a pasar, sucede que ya nos pasa. Y ahí eso decimos, si a mí nunca me había pasado, no, eso era antes en los 20 y en los 25, pero como ya llegamos a los 35, pues ya no es igual que antes. Ahora el hueso se cansa, los músculos se cansan, el cuerpo se va deteriorando, que por más que tú y yo lo cuidemos, se va deteriorando, va cambiando. Por más que lo cuidemos, este cuerpo es un cuerpo corruptible, pero gracias al Padre, que este cuerpo desea ser desvestido para anhelar un cuerpo incorruptible cuando tú y yo estemos delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuántos queremos llegar a ese tiempo? ¿Y sabes qué se requiere para ello? Santidad. Y para poder llegar a esa santidad, se requiere que tú y yo seamos personas guardadores de esta palabra. Quien no es guardador de esta palabra, difícilmente puede llegar a una santidad, porque esta palabra es la que nos enseña por cuál es el rumbo que tú y yo debemos de caminar, a dónde tenemos que dirigirnos, cómo podemos conducirnos como personas, como hombres, como mujeres, cuál debe de ser mi relación como hijo delante de mis padres, cuál debe de ser mi relación como padre delante de mis hijos, cuál debe ser mi relación para con mi esposa, cuál debe ser mi relación para con mi esposo. Esta palabra nos enseña. Y mientras no lo hagamos, nuestras vidas no podrán mostrar la imagen perfecta de Yahweh sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Difícilmente se podrá. Y dice, continúa diciendo, mira, para que vivan, dice, a fin de que los pongan por obra, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Yahweh Elohim les ha entregado. No añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada, sino que guardarán el mandamiento que Yahweh Elohim, el cual yo les he ordenado. Dice, sus ojos han visto lo que Yahweh hizo a Baal Peor, pues todo aquel que fue en pos de Baal Peor, Yahweh Elohim lo destruyó en medio de ustedes. Pero ustedes que permanecieron unidos a Yahweh su Elohim. Aquí hay un principio muy grande.
No podemos caminar como llaneros solitarios. Amén. No podemos. Muchas veces pensamos que no necesitamos de nada. Se necesita la ayuda, necesitamos un cuerpo. Somos unidos, dice la palabra, que todos nosotros somos como un cuerpo, como somos el cuerpo del Mesías. Y la cabeza de todo el cuerpo, la cabeza, dice la piedra angular que los edificadores rechazaron, es Yeshua mismo. De donde proviene todo movimiento es por medio de Él. Dice la palabra, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él no edifica nuestras casas, en vano hacemos nuestra labor en nuestra casa. El núcleo en el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, necesita ser Yeshua. Si Él no es el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, en vano trabajamos. Dice, si Él no edifica la casa, dice, en vano trabajan los guardas que lo edifican. Podemos echarle todas las ganas, todos los kilos. Y si me he desvivido por mis hijos y he hecho todo por mis hijos, pero si Yeshua no ha sido el centro de nuestra vida, todo es en vano. Porque en vano trabajamos. Porque cuando Él hace la obra, di conmigo, es una obra perfecta. Cuando Él dejamos que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, no importa qué es lo que hagamos, pero ¿sabes quién la va a edificar? Él. ¿Se nos ha enseñado cómo ser padres? ¿Hay un manual? Sí, te puedes encontrar libros y los puedes leer y te vas a dar cuenta que lo que vas a vivir en el manual del libro es muy diferente a lo que va a pasar en tu casa. Porque no hay un manual como se nos enseña a ser padres. Vas a aprender a ser padres hasta cuando no tengas a tus hijos. Y vas a aprender cómo educar a tus hijos hasta cuando no los tengas muchas veces. Y no hay un manual. Pero ¿sabes cómo nos enseña esta palabra? ¿Cómo hacerlo? Que si tú y yo hacemos conforme a esta palabra, podemos tener la seguridad y la confianza de que aquello que tú y yo hagamos y emprendamos y hagamos en nuestras casas, tendrá el aval de que las cosas van a salir adelante. Porque Él está en medio de todo ello de nuestra casa. Dice la palabra, y todavía estoy hablando de mi pura introducción, Padre Yahweh. Dice, gracias que todavía quedan como 2 horas, ¿verdad? Amén. No sé qué. Dicen, sus ojos, dice, consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas, tal como Yahweh Elohim me ha ordenado, a fin de que los pongan por obra en la tierra, la cual van a traer para tomar posesión. ¿Sabes que todo el propósito de Yahweh sobre esta tierra, o sobre nuestras vidas, desde el principio de la creación, era tener un pueblo? Era poder tener, si tú quieres, una entidad, una sociedad, un pueblo que pudiera cargar la imagen y la semejanza de Él. Que ese pueblo pudiera portar y cargar las características de Yahweh sobre sus vidas, sobre sus corazones. Que ese pueblo pudiera ser un pueblo diferente a las demás naciones. Y sabes que ese ha sido el deseo incansable del Padre constantemente a lo largo de la historia, a través de las generaciones. Siempre ha sido el propósito del Padre en su vida y en su corazón, que tú y yo como hijos de Él podamos cargar la imagen perfecta de nuestro Creador en nuestras vidas. Siempre ha sido el deseo inconstante del Padre. Y a lo largo de toda la Escritura, todo lo que tú te vas a encontrar es el deseo incansable del Padre por querer tener una sociedad o un pueblo que pudiera cargar sus características en sus vidas y en sus corazones. Siempre, desde el principio de la creación, dice que formó al hombre. Dice que sopló aliento de vida sobre él. Cuando la palabra dice que sopló aliento de vida, no es que simplemente sopló su espíritu dentro de la vida del hombre, para que el hombre pudiera cargar la imagen, la semejanza de Él sobre su vida, sobre su corazón. No somos creación de la nada.
Y déjame decirte, no, yo por lo menos yo no provengo del mono. La generación evolutiva, mucho se ha hablado que procedemos del mono y que poco a poco con los tiempos hemos ido cambiando y ha sido cambiado. No, la palabra de Yahweh en Génesis dice que Él sopló aliento de vida sobre el hombre, dice que lo formó conforme a su imagen y a su semejanza. No somos cosa de la nada. Hay un principio, hay un propósito sobre cada uno de nosotros. Y ese propósito es que tú y yo carguemos la imagen de nuestro Creador en cada uno de nosotros. Digo conmigo, somos llamados a cargar la imagen de Él en nuestras vidas. Somos llamados a ser luz, a ser sal. ¿Sabes que el principio de la sal es algo que preserva? En los tiempos antiguos la sal, no había refrigeradores como hoy. Hoy tú y yo decimos, bueno, la carne ya no sirvió porque el refrigerador dejó de enfriar. Y ya no sirvió. O el refrigerador ya no está enfriando lo suficiente, la comida se va a echar a perder. ¿Sabes que en los tiempos antiguos no había refrigerador? ¿Sabes que el agente principal para preservar los alimentos, ¿sabes qué era? La sal. La sal preserva la vida. Y Yahshua dijo, ustedes son la sal. Tú y yo, di conmigo, yo soy agente de cambio. Soy persona de cambio. En mí o en nosotros cargamos la entidad o la responsabilidad de poder cambiar a aquellos que están a nuestro alrededor. De preservar la vida a nuestro alrededor. Somos la sal. A esos tuyos somos llamados. Todas estas ordenanzas, todo lo que ya vamos a Génesis capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 26. Mira lo que dice. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, ¿qué dice? Hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Dice la palabra en Juan que Él, hablando del Padre, y Yahshua son ¿qué? Unos. Dice la palabra en Juan que en el principio era el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Hijo de Elohim. Juan capítulo 1, lo puedes leer del 10 en adelante. La palabra Yahshua dijo, porque yo y mi Padre, ¿qué dice? Somos uno. Esto nos habla de una unidad, de un ejad. Eso es una unión. Dice la palabra en el Antiguo Testamento. Dice que Yahweh creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Colosenses dice que por él fueron creados todas las cosas, tanto invisibles como invisibles. Pues si en el Antiguo dice que fue Elohim, y en el Nuevo dice que fue Yahshua, porque ambos son uno y el mismo, es una unidad. Es el Hijo y es ¿quién? El Padre. Y dice la palabra que desde el principio ya se encontraba Elohim, o Yahshua en medio de toda la creación. Dice, y Elohim dijo, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Conforme a la semejanza de quién los hizo? Di conmigo, de Él. Dice, hagamos al hombre conforme al ser humano, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre las bestias de la tierra, sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Elohim al género humano conforme a su imagen. Nos formó conforme a la imagen de ¿quién? De Él. El corazón de Él era siempre tener un pueblo que pudiera cargar la imagen y la semejanza del Creador en medio de este mundo. Tú y yo somos llamados a cargar la imagen del Creador en nuestras vidas, en medio de este mundo en el que tú y yo vivimos. Ese ha sido el propósito, el deseo del Padre, siempre, incansablemente, siempre ha sido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Mucho se habla que los mandamientos,
¿Qué es lo que falló en la vida de Adán y de Eva? Cuando Yahweh dio la ordenanza y le dijo de todo lo que miran en el jardín, dice, podrán tomar, podrán comer de él, pero únicamente del fruto de este árbol no lo tocarán. Eso es una ordenanza, un mandamiento, un mitzvot. Yahweh dijo, no tocarán nada de este fruto, de este árbol. Vino la serpiente, que es Hasatán, la serpiente astuta, que siempre ha estado desde el principio, desde siempre. ¿Y qué es lo que pasó? No pasa nada. Esa es la lucha que tú y yo tenemos todos los días. No pasa nada si quebrantas un poquito aquí, hombre. Eso fue lo que los argumentos que la serpiente vino en contra de Eva y le dijo, pues es que Yahweh no quiere que seas igual que él, porque él sabe que si tú comes del fruto de este árbol, llegarás a ser igual que él. Y Yahweh no quería que los ojos de ellos fueran abiertos. ¿Cuándo fue cuando ellos conocieron el pecado? Cuando pecaron. Porque dice la palabra que una vez que comieron del fruto, vino Yahweh a la luz, cuando irrigaba, dice la palabra, toda la tierra, a la luz de cada amanecer, de cada día, como Yahweh lo hacía diariamente. Y vino que habló. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Adán? Estaba escondido. ¿Por qué ahora se había escondido? Porque había conocido el pecado. El apóstol Pablo dijo, es a causa de la ley, dice, es a causa de la ley de la Torah, la enseñanza de Yahweh, que el pecado ha cobrado vida sobre mí. Dice, porque ahora que está la ley, dice, el pecado ha cobrado vida. ¿Por qué? Porque si no hubiera ley, pues no sabríamos lo que es pecado. ¿Cómo sabemos que robar es malo? Porque Yahweh dijo, no robarás. Una vez que está el mandamiento y se quebranta, se está fallando ese mandamiento. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Quebraron el mandamiento, la ordenanza que Yahweh había establecido, y en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Y qué entendieron? Que su vida estaba en pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando parte del pueblo de Yahweh, o los hijos, o muchas veces la persona peca? Aquella persona que es creyente, que ha venido a la luz, a los caminos de él. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona peca? No siente la misma libertad de poderse acercar como lo hacía diariamente delante de la presencia de Yahweh. Porque automáticamente en el momento que la persona peca y transgrede el mandamiento de Yahweh, esa persona muy dentro de sí, muy dentro de su interior, sabe que ha fallado y que ha pecado delante de él. Y no se siente la misma persona ni la misma libertad de poderse acercar y decirle, Padre mío, mi amado Padre, y poder tener esa comunión y esa intimidad delante de él. Porque dentro de él sabe que ha fallado. Eso es lo que pasa. Por eso dice la palabra en 1 Juan, dice, porque si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de él, que podemos pedir cualquier cosa y sabremos que la recibiremos de él. ¿Qué es lo que nos inculpa nuestro corazón? Que cuando quieras acercarte delante de él y sabes que fallaste y quebraste el mandamiento, te has apartado y te has alejado, no hay la misma confianza ni la misma libertad que la había anteriormente cuando no había pasado nada. ¿Y sabes qué es lo que se necesita en ese momento? Arrepentimiento, teshuvá, retorno a los caminos de Yahweh, para que nuestra vida pueda ser restaurada y podamos caminar nuevamente a la luz de él y a la luz de su palabra. Por eso es importante el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nunca habrá una restauración en nuestras vidas. Amén. El propósito, ¿sabes? Que el mandamiento no eran los mandamientos. No es que los mandamientos de Yahweh fallaron.
Mucha gente habla y dice que Yahweh puso los mandamientos como carga pesada, como una carga para el pueblo de Yahweh, para que fuera como una ofrenda de que nunca se deberían de olvidar de sus mandamientos, de sus ordenanzas. No fue de esa manera. Mucho se predica y se dicen los mandamientos ya no están, ya no sirven, los mandamientos fueron una carga. Porque la palabra en Gálatas dice que Él nos redimió de la maldición de la ley y automáticamente decimos que la ley, fíjate lo que estamos diciendo, estaríamos diciendo que la ley o los mandamientos de Yahweh vienen a ser una carga sobre nuestras vidas. Cuando la palabra ley fue una palabra mal interpretada o mal traducida debido a los griegos que no querían nada que ver con lo hebreo y tomaron la palabra Torah y le pusieron ley. Y ley para nosotros viene a ser como algo legalista. Algo que si transgredes esto, y estás mal, viene a ser algo legalista, se convierte en algo muy legalista. Ley, 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 todo. Cuando la misma palabra de Yahweh dice que su Torah es su enseñanza y es su instrucción. Lo que estaríamos diciendo entonces, lo que Gálatas dice que Él nos redimió de la maldición de la enseñanza, de la instrucción y de la orientación. ¿Es algo incongruente? El apóstol Pablo dijo, ¿cuántos sabemos que la palabra de Yahweh no se contradice? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos? Dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos? ¿Que la ley es mala? Si la ley hubiera sido mala, el apóstol Pablo hubiera dicho. Dice, ¿qué diremos pues, hermanos míos, que la ley es mala? Dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos, avalamos la ley. Porque de la única manera que podemos conducirnos rectamente, íntegramente, justamente delante de esta vida, es por medio de la enseñanza y de la instrucción que Yahweh nos da. Si no fuera por su enseñanza y por su instrucción y su enseñanza, no sabríamos cómo conducirnos en medio de esta vida. Fue con un principio y con un plan que Yahweh lo estableció. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice, oh, si tuvieran tal corazón, que tuvieran temor de mí y guardaran siempre mis ordenanzas, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cuántos podemos poner nuestras manos en nuestro corazón y decirle, Padre, vamos a inclinar nuestros rostros? Padre Yahweh, danos un corazón que te tema a ti, Padre, todos los días de nuestra vida. Un corazón que podamos guardar tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, para que nos vaya bien a nosotros y a la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre Yahweh, que es tu enseñanza y tu instrucción la que nos cambia y que nos transforma. En el nombre de Yeshua. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Un corazón. Yahweh lo dijo, dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón, que tuviera temor? ¿Qué es tener temor? Es reverenciar a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. No es el temor que tú y yo a veces pensamos que es el hijo que viene y que papá siempre le pegue y dice, tiene miedo de que papá venga y le pegue otra vez. No. Es una reverencia, es honrarle. Es tener ese temor en nuestras vidas, de que si hago esto, le estoy fallando a mi padre. Es como aquel hijo que muchas veces hace algo indebido y que a veces ya está preocupado, ansioso y no sabe cómo decirle a papá o a mamá el daño o la travesura que hizo. Porque ama tanto a papá y a mamá que piensa que papá o mamá se va a disgustar con él. Ese es un temor sano delante del Padre. Que cuando tú y yo dice, ¿quién diera mi corazón que tuviera temor todos los días y que tuviera un corazón que guardara mis ordenanzas siempre? ¿Para qué? Para que les vaya bien
a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cómo nos va a ir bien en esta vida? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Josué lo dijo. Dice, Yahweh le dijo a José, José, guardarás, dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que todo lo que hagas, dice, no te desviarás ni a derecha ni a izquierda, dice, para que entonces hagas prosperar tu camino y te vaya bien a ti y puedas obtener el éxito. Le dio la clave. Aquí en Deuteronomio la misma palabra nos enseña y dice que si guardamos, si tuviéramos ese corazón de guardar su palabra todos los días de nuestra vida, no miraríamos el mal sobre nuestras casas. Nos iría bien a nosotros. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos son hijos? ¿Por qué crees que la vida de Isaac y de Jacob fue bendecida? ¿Sabes por qué? Porque la palabra en Génesis dice que porque Abraham, nunca falló al mandamiento y a la ordenanza que Yahweh dice, por cuanto no has rehusado tu único hijo, dice, a tu hijo también le irá de la misma manera. ¿Por qué le fue bien? Por la vida de él mismo, de ser obediente delante de Yahweh. Es lo mismo que heredó sobre la vida de sus hijos. Así como la palabra de Yahweh dice que los hijos heredan la maldición de los padres de la primera y tercera, cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Así de la misma manera, los hijos heredan la bendición de aquel que ama y teme a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón. Alcanzan la bendición de nuestros hijos. Si tú y yo como padres queremos mirar la bendición sobre la casa y sobre la vida de nuestros hijos, tenemos que hacer primero nosotros, los que seamos hacedores de esta palabra, para que a nuestros hijos les pueda ir bien de la misma manera. Yo me gozo con muchos del testimonio de muchos de ustedes. En verdad te lo digo. Y nunca, yo creo que el resto de mi vida nunca se me va a olvidar. Por permitirme ser parte de la vida de muchos de ustedes y de mirar lo que Yahweh ha hecho en la vida de muchos de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos puesto en la brecha y hemos cambiado nuestras vidas para que la vida de nuestra casa pueda cambiar y la vida de nuestra familia también. Y se necesita, ¿sabes una cosa? Compromiso, fidelidad y constancia de los caminos de Yahweh. Siempre el propósito de Él era tener una sociedad que pudiera cargar su imagen dentro de la familia. El matrimonio, te estoy hablando todo lo que es principio de esta palabra establecidos de Yahweh. El mandamiento de la unidad dentro de la familia, del núcleo familiar. ¿Quién instituyó el matrimonio? Yahweh. No fue la sociedad quien estableció el matrimonio, fue Yahweh. Yahweh dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Vamos a Génesis capítulo 1, otra vez. Versículo 26. Y mira lo que dice. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al ser humano según nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre la bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Fuimos creados para sojuzgar y para gobernar la tierra. Yahweh nos dio la habilidad. Amén. A diferencia de todo el género, Yahweh le dio la habilidad y la capacidad al ser humano para gobernar sobre los reptiles, sobre las aves, sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra, para sojuzgarlo, para multiplicarse, dice. En el mar sobre las aves del cielo y sobre el ganado, sobre las bestias de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Dice, creó, versículo 27, dice, creó pues Elohim al género humano conforme a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Varón y mujer los creó. ¿Sabes que hay una traducción más antigua? Dice, conforme al género humano, dice, al hombre y a la mujer creó, dice, al varón y a la mujer los creó. Dice, y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28
dice, y los bendijo. Número 1, dice, los creó conforme a su imagen y a su semejanza. Dice, al varón y a la mujer, ¿qué dice la palabra? Los creó. Hay algunas traducciones más antiguas, creo que es la Reina Valera. Dice que es, creó al hombre, al varón y varona los creó. La palabra, ¿por qué varona? Déjame marcar un paréntesis. Y esto es muy importante. La palabra dice que los creó conforme a su imagen y a su semejanza. Al hombre, al varón, la palabra hebrea es ish. Di conmigo ish. Eso significa varón, hombre. Dice, los creó conforme a su imagen y a su semejanza. A la mujer, isha. La palabra isha significa mujer, varona, si tú quieres. Similitud de isha. Dice que los creó conforme a su imagen y a su semejanza. Eso que Yahweh estableció era la intención siempre del Padre establecer una entidad y un pueblo que pudiera cargar su imagen y a su semejanza. Número 1, la palabra hebrea ish está conformada de la palabra hebrea, di conmigo, Aleph, Yod y Shin. Esas tres palabras hebreas, y la próxima semana te las paso o las pongo ahí en el PowerPoint. La palabra Aleph, Yod y Shin, esas tres palabras conforman la palabra Ish, o forman la palabra Ish, que significa varón. La palabra Isha tiene casi la misma similitud, pero hay una variación en una letra. Está de igual manera establecida por la letra Aleph, por la letra Shin y por la letra Hei. Esas tres letras hebreas, Aleph, Shin y Hei, forman la palabra Isha. Entre esas dos palabras, Ish y Isha, dos letras son parecidas o tienen la misma similitud. ¿Cuáles son? La Aleph y la Shin. Tanto la palabra Ish como Isha tienen la palabra Aleph y la letra Shin. Y hay una diferencia en una letra. Una de ellas que es la letra Yod, que hay una diferencia entre esos dos, la Yod y la letra Hei. Esas dos palabras, aquí es donde tú y yo podemos mirar por qué varón, Ish, Isha, varona, mujer. De ahí es donde tú y yo podemos entender el significado. Cuando la palabra de Yahweh dice, y ambos se unirán y serán una sola carne, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán, serán uno. Se fundirán, tendrán intimidad, serán una sola carne. Sabes que esas dos letras tienen la misma similitud, pero las dos letras que son restantes, que es la letra Yod y la letra Hei, al unir esas dos letras que son una unión diferente, forman el nombre corto del nombre de Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo? Cuando hombre, varón, mujer se unen en unidad, vienen a formar la unidad o el nombre corto de Yahweh, para que Yahweh sea el centro del hogar de ese matrimonio, de esa familia, y la bendición de Yahweh pueda estar sobre ellos. Por eso por eso es importante el matrimonio. Y es lo mismo que sucede cuando dos parejas se unen sin haber entrado en un matrimonio o en una unidad. Estamos, yo no sé si es correcto decirlo eso, pero deteriorando o dejando que la imagen de nuestro Creador sea caída sobre nuestras vidas. Y el propósito de Él es que la imagen de Él sea resaltada y cargada sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Por eso es importante el matrimonio. ¿Cuántos entendemos eso? Porque cuando dos personas se unen en el matrimonio, ¿quién es el que viene a bendecir ese matrimonio? Yahweh. Y sabes que esa diferencia que hay entre ambos, entre uno y otro, cuando se unen, vienen a poder ser esa morada
del Creador sobre sus vidas, para que la presencia de Yahweh pueda habitar y morar sobre su casa, sobre su familia. Donde podemos tener la confianza y la seguridad de que quien bendice nuestra casa es Yahweh. Y que tanto hombre y mujer cuando se unen, vienen a formar el nombre del Creador ellos mismos. Vienen a hacer esa unidad donde Yahweh mismo puede morar y habitar sobre sus casas, sobre sus hogares. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes que cuántos aprendimos algo nuevo? Por eso es importante el matrimonio. Cuando ambos se unen, la imagen de Yahweh viene a ser sobre ese hogar, sobre esa morada. Por eso es importante el matrimonio. Por eso es la única entidad, el matrimonio, que Yahweh ha prometido bendecir. Toda relación fuera de es una relación que no carga sobre su vida la imagen y la identidad de Yahweh. Y donde no está Yahweh, no hay bendición. Y donde está Yahweh, pueda venir lo que vea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, podemos tener la confianza y la seguridad de que si nuestras vidas están en Él, confianza tenemos delante de Él, que no importa pase lo que pase, cuál sea la situación, las aflicciones, los problemas, los afanes, yo no sé, cualquier cosa que pueda sobrevenir, pero hay una seguridad que está sobre nuestras casas, y esa seguridad es Yahweh, y que Él es quien edifica nuestra casa y nuestros hogares. Amén. Gracias, padres. ¿Sabes que es como cuando miras algo, algún programa o yo no sé, cuando antes ya hay una continuación de ello? Bueno, así me siento, ¿verdad? Es algo que el Padre puso en el corazón y vamos a mirar y vamos a seguir viendo, porque son los mandamientos del Padre sobre nuestras vidas. Que si tú y yo deseamos ver esa bendición sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, necesitamos de esta palabra. Y no solamente de esta palabra, pero le necesitamos a Él, a Yeshua, como el centro de nuestras casas, de nuestros hogares. Que Él sea el que edifique nuestra casa, nuestro hogar, y que conforme vayamos aplicando estos principios y esta palabra, las vidas y una nación pueda ser diferente. ¿Sabes cuál es el problema de una sociedad que ha caído? Es porque se ha dejado fuera los principios de Yahweh. Cuando un hogar empieza a decaer y no se empieza a mirar la bendición de Yahweh sobre ese hogar, sobre esa familia, es porque en algún lapso de la vida, del matrimonio, hubo algo, algún principio, alguna ordenanza que se dejó fuera, que no se aplicó, que no se hizo, que se dejó fuera, y ese principio quebrantado es lo que muchas veces ha traído maldición a nuestras casas, a nuestras familias, a los hogares, a los matrimonios, porque es lo mismo que ha sucedido con un país, con una nación. Cuando el país o una nación empieza a dejar fuera los principios de Yahweh. ¿Y sabes cuál es el mayor problema hoy en día? La injusticia. Donde hay injusticia no hay bendición de Yahweh, al contrario, hay maldiciones ahí. La palabra de Yahweh dice, no harás acepción de personas, dice, harás juicio justo del uno delante del otro. Eso es lo que ha pasado con la sociedad. No hay juicios justos. Y cuando no hay una sociedad justa, no están los principios de Yahweh. Donde no están los principios de Yahweh, hay decadencia, hay maldición en medio de ello. Por eso es que los países, las naciones no prosperan. Podremos decir que prosperan y que avanzan, pero no se ve ello. Porque es porque se han quebrantado. Y la principal consecuencia, ¿sabes qué es? La injusticia. La imparcialidad. En nuestras casas, en nuestros hogares, a veces es lo mismo. Nuestra casa es una entidad, es una sociedad. Y donde no hay juicio justo, hay una decadencia. Y donde hay esa decadencia, no está la bendición de Yahweh ahí. Es tan simple como decir que a veces viene el hijo y dice, papá o mamá, ¿por qué con mi hermano eres así? Y yo miro que conmigo eres diferente. Con mi hermano no eres así de duro. Pero conmigo, ¿por qué me tratas así con esa dureza? Eso es imparcialidad. Eso no es un juicio justo.
Porque está el argumento muchas veces de papá o de mamá. No, es que si le digo esto, este sí se va a enojar. Y eso lo he mirado a lo largo de mucho tiempo. Y a veces es donde a veces como padres fallamos. Los papás muchas veces recalan con el hijo que saben que no va a decir nada. Recalan con el hijo que no va a abrir la boca. Y para colmo, si tú quieres, recalan con el hijo que es más obediente y más sumiso a la voz de papá o de mamá. Pero con el que no lo es, son más condescendientes. ¿Por qué? Porque decimos, si le digo algo a este se va a enojar y va a haber pleito en la casa. ¿Y con quién lo hacemos? Bueno, vamos a aplicárselo al que no dice nada. Y dice Yahweh, eso es imparcialidad. Dice, no harás juicio injusto. Eso es obrar imparcialidad. Amén. ¿Cuántos aprendimos? Ya no me queda tiempo. Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos hemos aprendido algo? Amén. Y vamos a continuar en ello. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, por tu enseñanza en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a poder vivir como hombres, Padre Yahweh, y mujeres que cargan tu luz, tu palabra. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción de este día. Padre Yahweh, nos comprometemos, me comprometo, Padre, cada uno de nosotros, a vivir, Padre, por el amor a esta palabra, por ser hacedores, Padre Yahweh, de esta palabra. Que tu luz, Padre, sea la que venga y brille en medio de nuestras casas, de nuestros hogares. Que a medida de que aplicamos, Padre, esta palabra en nosotros mismos, en nuestras casas, y la damos a conocer y somos hacedores de ella, no siendo olvidadizos, Padre, ayúdanos. Que el mismo decreto que tú has establecido, de la misma manera, Padre, vendrá sobre nuestras vidas. Porque así, Padre, como una familia o un hogar ha dejado fuera tus principios, tus mandamientos, y ha venido decadencia en el hogar, y ha venido muchas veces la maldición, Padre, porque tu palabra dice que la maldición no viene sin causa. Padre, ha sido por consecuencia, Padre, de que se ha dejado tu palabra a un lado, tus mandamientos a un lado, fuera de ese hogar, fuera de esa casa. Pero que así, Padre, como ha sucedido para muchos y que ha obrado diferente para nosotros, Padre, que al aplicarlos y seamos hacedores de ello, guardadores de tu palabra, de tus mandamientos, que al introducirlos, Padre, y ponerlos en nuestras casas, en nuestros hogares, seas tú, Padre, transformando y restaurando desde el seno familiar, desde lo más profundo de los corazones, la unidad, Padre, trayendo, Padre, el corazón de los hijos, Padre, hacia los padres, y el corazón de los padres hacia los hijos, trayendo, Padre Yahweh, restauración el uno con el otro, y que tu misma palabra sea la que venga y que traiga bendición sobre esa familia, que seas tú restaurando y sanando las heridas, Padre, de aquel hogar y de aquel seno familiar, Padre, en el nombre de Yeshua. Ayúdanos a que tu palabra pueda ser vivida en cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Yavarejeja Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja, Shalom Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.